Viernes 16 de mayo de 2025. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre ese gentil tiempo que nos dan para poderse acompañar de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Tenemos importantes temas que recogemos de la órbita semanal para ponerlos en perspectiva con nuestro acostumbrado panel del día viernes, a efecto de que usted pueda recoger los insumos pertinentes y, por supuesto, construir su propia lectura. Vamos a continuación a presentarles y poner en perspectiva estas temáticas en el siguiente informe. Esta semana la coyuntura nacional se ha visto marcada por protestas sociales y decisiones políticas. Tal es el caso de los habitantes de la cooperativa El Bosque de Santa Tecla, La Libertad Sur, quienes se manifestaron para exigir que el gobierno interceda ante una orden de desalojo que vence el 22 de mayo. Ante esta situación, el presidente Nayib Bukele expresó en sus redes sociales que está dispuesto a encontrar una solución real, pero que sería injusto que salvadoreños financien con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido. En ese contexto, anunció el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de ley de agentes extranjeros, que impondría un impuesto del 30% a las donaciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, ONGs nacionales e internacionales rechazaron dicha ley y mencionan que es una ley que atenta contra la democracia. Mientras que los diputados del partido oficialista han manifestado en sus redes sociales que están listos para aprobar dicha ley. Para profundizar en este y temas de coyuntura nacional, siga en sintonía de Diálogo 21 con nuestros panelistas. Informó Evelyn Granados. Gracias, Evelyn, por poner en perspectiva la temática que vamos a tener este día. Quiero darle la más cordial bienvenida a Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy bien, gracias, Neto. Un saludo a toda la audiencia y aquí estamos siempre para darle taller a los temas. Gracias. También quiero saludar a Bessie Ríos. ¿Cómo estás, Bessie? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles, un saludo a los compañeros panelistas, al auditorio que está pendiente y para la gente pues que le tocó toparse con el tráfico de esa rastra que volcó sobre los próceres, ¿verdad? El sector de la UCA, ¿no? Ni modo, hay que tener paciencia y avanzar en este tráfico. Así es, en efecto. También quiero saludar al licenciado Manuel Someta, que nos acompaña este día. Fue invitado en ausencia también de nuestro buen amigo Vladimir, que tuvo compromisos y no podernos acompañar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Manuel. Ernesto, buenos días. Gracias. Pues, muchas gracias por la invitación. Aquí a tiempo alcancé a pasar antes de que la arrastra. ¿Sí? Porque yo justo venía de allá del occidente. Y un saludo muy especial a todos tus coterráneos allá en Santa Ana, ¿verdad? Y si están trabados ahí, tengamos paciencia. Pero eso es lo bueno, eso es lo importante. Vamos a ver, señores, esta semana un hecho que marcó sin duda alguna detenciones y arrestos para algunos habitantes y dirigentes en la comunidad del Bosque que protestaron precisamente en el caso de la residencia presidencial privada. Esto a raíz de un conflicto que se ha generado, un litigio legal en cuanto a las propiedades que estas tienen. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? La comunidad buscaba la intervención del presidente Bukele para evitar el desalojo que estaba programado para este 22 de mayo. En horas de la noche, pues agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a líderes de la cooperativa, quienes hacían una manifestación frente a este sector. Y pues de alguna manera la situación trajo consigo esta situación que ahora fue a impactar directamente a la Asamblea Legislativa para poder estudiar una ley de agentes extranjeros, propuesta que hace el Ejecutivo para poder de alguna manera lograr capitalizar cierto dinero y poder ayudarle a esta gente en particular. Así, en palabras más, palabras menos, para poder explicar la fase introductoria de lo que vamos a hablar. Yo creería que... Tienen la palabra los tres. En primer lugar, me sumo y me solidarizo
con los compañeros Alejandro Enríquez, abogado y apoderado de la comunidad, y el pastor José Ángel Pérez de la iglesia Elim, quienes han sido capturados en su trabajo como defensores de territorio, apoyando a la comunidad del Bosque. Esta comunidad, creo que la gran mayoría más o menos tiene idea de cómo ha sido el proceso. Esta comunidad llega a esta zona a través de la reforma agraria. Las malas cosechas les impiden avanzar y crecer, se endeudan con el Banco Agrícola en ese momento por un crédito que no logran pagar. Se logra hacer un trance de solución y se indica que se interviene la cooperativa a través de un ingeniero de apellido Palomo, quien hace que la junta directiva, que está conformada por muchas personas que no sabían ni leer ni escribir, firmaran pagarés, los cuales ejecuta ya más adelante, y ha devenido en un proceso judicial que finalmente ha terminado en un juzgado de lo laboral, donde se ha pedido de parte de la autoridad judicial el remate de las propiedades, es decir, que se desaloje a esta comunidad. Este ha sido el contexto. Es una comunidad que ha sido estafada y que buscaba el apoyo al Ejecutivo. Muchas personas se han quejado y dicen de que por qué fueron a buscar al presidente. Bueno, solo aquí el que no vive en este país no sabe que desde el Ejecutivo se controla la mayoría de institucionalidad, ¿no? Sí. Y el presidente con un tuit puede cambiar una realidad y la gente llegó a buscarlo. Probablemente, por lo que decían, tenían personas que no eran propias de la comunidad, que estaban con otro discurso, tal vez puede ser, pero no es el caso de los dos defensores, quienes están injustamente detenidos y quienes deberían de ser liberados, porque han ejercido una labor que no ha hecho ni siquiera el Estado, defender a esta comunidad. Ok, vamos a ver, Aldo, ¿cuál es tu punto de vista introductorio? Luego voy con el licenciado Someta y luego abro este debate, porque yo sé que hay puntos y contrapuntos que debatir, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Ahí hay una cadena de eventos que esta pseudo oposición rancia, que no lleva ni a oposición política, vienen siguiendo para tratar de ver por dónde logran encontrar un punto para poder hacer ver mal al gobierno. Y así van agarrando de tema en tema. Ya se les olvidó Zavala, ya aventaron al carajo al otro, ¿cómo se llamaba? El tal Kilmar, ya lo de los chorros, luego los buceros, y ahora ya va, este es el tema del momento, ¿verdad? A mí me da mucha pena, por supuesto que me solidarizo con la comunidad, porque es gente sencilla, gente humilde, que tiene necesidad, pero yo me solidarizo con ellos, pero está claro que así a ellos han sido manipulados. Y yo veo aquí claramente la mano de un partido político a través de los ONG satélites que andan siempre viendo de qué manera encuentran un tema para poder hacer ver mal al presidente. Montaron ese fue un show que montaron. Yo no estoy diciendo que la necesidad no exista de la gente, pero montaron ese teatro y les dijeron, yo me pregunto cuánta de esta gente sabe dónde vivía el presidente. Fíjate bien, en su sencillez, ¿cuánta gente realmente sabía dónde vivía el presidente? No, les dijeron, ahí vive, mire, vaya a ponerse enfrente y vaya a decirle al presidente que le ayude. Desde el punto de vista jurídico, aquí hay un proceso judicial, y quienes saben un poco de derecho entenderán que ha seguido un largo camino. Mírense hasta dónde son hipócritas estos satélites del FMLN. Ha seguido un largo camino que viene incluso desde los gobiernos de Arena. Pasó por los gobiernos de Arena, pasó por los gobiernos del FMLN, y como estábamos en una realidad clientelista, los utilizaron y les prometieron muchas ayudas. ¿Por qué el FMLN, que hoy se rasga las vestiduras de estar solidario con esta gente, no les tendió la mano cuando ellos fueron gobierno y los sacó del agobio económico en el que se encontraban? ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué no les interesaba? Simplemente les interesaba el voto, que probablemente lo tuvieron. Lo mismo que hacía Arena antes. Ese largo proceso judicial culmina con es que en algún punto tenía que terminar una sentencia, y las sentencias se cumplen, las sentencias judiciales. Y si una sentencia le dice, bueno, ya se probó el derecho, porque para que haya una sentencia a favor de alguien se debe haber probado todo y han habido distintas instancias y apelación. Entonces lo que procede es, si tú tenés una casa, si tú alquilas una casa, no la pagás, o la compras con hipoteca, no la pagás, ¿y el acreedor qué va a hacer? Pues, si el acreedor te dice, mire, no me quiero ir, pues no te va a ir a demandar.
Y si en la demanda prueba de que no has pagado, entonces va a embargar y entonces tiene que desalojar. No me voy de aquí. Bueno, entonces va a ser con auxilio de la fuerza pública. No me voy y me siento en el suelo y de aquí no me sacan. ¿Y qué procede ahí, abogados? ¿Ah? Bueno, pues va a llegar, va a romper el cortafuego, el cortafrío, lo va a agarrar, lo va a sentar, lo va a poner en la acera, ahí está, y sus cosas se las va a poner en la acera. Yo estoy seguro que estos sinvergüenzas hasta les han de haber dicho, mire, si lo quieren desalojar, no se vayan. Andan buscando la foto que no les salió el 15 de septiembre porque no se les ha aventado ni una bala de goma, ni una lata de gas lacrimógeno, no ha habido ni un macanazo. Y no han tenido la foto que quieren hacer circular para ver que el abominable régimen del presidente Bukele oprime. Ahora tuvieron la foto. Esa foto donde agarran a ese fulano porque estaba ahí haciendo desórdenes públicos frente a la residencia donde vive el presidente. La bota militar, la policía militar la tenemos en la nuca otra vez, eso no lo veía desde los años 70 y 80. Ahora la bota militar está en la nuca de los pandilleros y de los corruptos. Ahí está la bota militar ahora, qué galán. Y a mí no me van a contar el cuento que yo vengo de la guerra, yo soy hijo de la guerra y sí sé de botas militares cómo funcionaban. A mí no me van a venir a contar cuentos de Camino Real. Bueno, montaron eso pseudoperiodistas. ¿Por qué un periodista honesto busca la verdad? Sincera y honesta para plantearla, para enseñarla, para mostrarla. No anda montando teatros para hacer prensa de eso. Y fíjate que ahí habían unos que estaban narrando ahí, que estaban arrancando las vestiduras. Una de las que estaba hablando, esa trabajó en el gobierno del FMLN. Era periodista del gobierno del FMLN. Qué casualidad que ahí estaba. Y eso fue replicado por el panfleto, que ya es digital también porque ya no vendía nada, ¿verdad?, del FMLN. Así como hay un presentador que le llama el periódico de Capres a un periódico, pues ahí yo le llamo el periódico del FMLN al otro también, ¿verdad? Vamos a poner las cosas en contexto. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República con un proceso judicial que culminó con una sentencia y que viene desde los gobiernos de Arena y el FMLN? Que sí controlaban el órgano judicial, no me vengan con cuentos, porque sí controlaban también el órgano judicial, cuando se ponían de acuerdo y ponían a los magistrados en la rancia partidocracia. Esa parte última, esa solo... Arréstese, quítese, remuévase, son estos delitos desde una cuenta, porque no era la expectativa de la gente que hiciera Aldo, pues sí, yo creo, perdón. Solo voy a acotar algo que puntualizaba Aldo para darle la palabra al licenciado Somet. Porque el presidente ayer colocó un hilo del caso y de las que él considera una manipulación política. Decía, ahora quedan preguntas en el aire. ¿Por qué la alcaldía del FMLN, menciona el señor Ortiz, compró las tierras así baratas? Lo que les ofrecieron fue una estafa. ¿Por qué la directiva aceptó entregar 197 manzanas en lugar de las pactadas y sin recibir un solo centavo adicional? ¿Cuál fue el incentivo? ¿Por qué la alcaldía de Arena, habla de la alcaldía de Santa Tecla, con el señor Roberto Dawinson, los terminó de estafar? Tenía la oportunidad de destruir al FMLN, ¿cómo prefirieron aprovecharse más de la gente? Vamos a ver, esa es parte de por lugar un poco los elementos que cada uno esposa. Sí, aquí pongamos... ¿Está de acuerdo en los planteamientos que han hecho sus antecesores? No del todo. Cuénteme por qué. Es que estamos otra vez cayendo en la misma invisibilización de la necesidad de esta gente. Aquí hay tres elementos. Está el elemento, el judicial, que ese pues tiene un motivo. Está el elemento, el de las ONGs, y está la necesidad de la gente. Pero nos hemos encajado en el discurso de que aquí los manipularon, y no estamos viendo, o sea, para usted no estamos viendo la problemática de la gente. Si vamos a asumir que el problema de la gente por decir que están así, pero si vamos a asumir que esta gente es manipulada o es manipulable, porque no vamos a asumir también que pudieron haber incurrido en un error en el proceso judicial? Porque no se investiga cuáles fueron las circunstancias en las que esta gente firmó los pagarés o las letras de cambio. Y eso le compete al presidente de la República. Es trabajo del presidente andar investigando si un proceso fue bien ventilado judicialmente en un largo montón de instancias durante un montón de años. Pero estamos criminalizando a la gente al ignorar su problema. No ha dicho que no reconoce la necesidad de la gente. El presidente lo ha dicho que sí.
esa pobre gente humilde con la que yo me solidarizo, por cierto, porque creo que gente con necesidad de verdad, ya no está diciendo que no hay que ayudarles, es más, tanto es así que ese tema no lo he tocado porque quisiera tocarlo especialmente en específico. El presidente, que los tiene bien administrados y siempre le sale como 40 kilómetros adelante, ¿verdad?, utiliza este contexto y le dice, bueno, vamos a ayudarle a la gente. Es más, ustedes mismos, almas bellas de estas ONGs que aman tanto la solidaridad y al ser humano y están con la gente, ese eslogan del partido Cadáver del que hablé hace un rato, y ustedes que están con la gente, ustedes mismos les van a ayudar. ¿Saben cómo? Vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hablar de la propuesta del presidente. Pero estamos olvidándonos de la necesidad de la gente, del motivo por el que la gente se fue a parar ahí. Si en un modelo republicano ya sabemos que las soluciones siempre van a venir aportadas por instituciones, siempre van a ser instituciones. Pero basta vivir en este país para darnos cuenta la influencia que tiene el presidente sobre las instituciones. Por eso la gente, habiendo agotado la instancia judicial, acude al presidente en busca de una solución alternativa, porque ya sabemos que en términos de legalidad no lo vamos a discutir, si es que eso ya lo platicamos. En términos de legalidad ahí está la sentencia. Por eso la gente extraordinariamente buscó al presidente, porque es el único que tiene influencia sobre las instituciones. Y las ONGs, porque también estamos criminalizando a las ONGs, son aquellas que proporcionan ayuda a la sociedad civil cuando estas mismas instituciones de nuestro sistema republicano ya no dan abasto para... ¿Dónde estaba la PGR ahí? ¿Dónde estaba la PDDH mediando en esta manifestación? Funciona la PDDH porque pues yo he visto letreros buscando ¿qué fue lo que tocó? ¿Qué fue lo que tocó? Que la gente llegara y se pusieran por donde pasa el presidente. Mire mi necesidad. Eso significaba eso. Y ahora lo estamos desviando, porque obviamente hubo gente que quiso sacarle raja política a eso. Vaya y haga que el presidente lo mire. Ese es el eslogan de aquí. No es que vengo yo, presidente. Vaya y dígale al presidente su necesidad. Todo lo que se viraliza en redes en este país lo resuelve el gobierno. Lo que querían era viralizar el tema. Le voy a poner un ejemplo donde hay una contradicción. ¿Y por qué con los transportistas sí se podía, sí con un tuit había que hacerle caso? Esa gente humilde está llevando. Con los transportistas sí, pero con esta gente hoy sí nos vamos a la legalidad. Bien impreso, llevaban hasta creo que impresoras digitales los hicieron los letreros. Gente humilde. Es que no vamos a descartar que las ONG les estaban ayudando a defender sus derechos. Dejen de manipular a la gente para buscar cómo dañar al gobierno. Satélites del FMI. Yo ahí veo la mano clara de un partido político defenestrado por la gente en las urnas. Y ustedes están tratando de sacarle raja a esto para hacer ver a este régimen como el culpable de oprimir al pueblo, cuando el pueblo lo que está pidiendo es vivienda. El pueblo tiene hambre. Entonces, ¿por qué no les ayudamos? Entonces, ¿por qué invisibilizamos la necesidad de la gente? ¿Por qué no le resolvieron todos los gobiernos anteriores por donde pasó este problema, sino que los utilizaron clientelistamente? Como todo, a este presidente le toca resolver al final todos los problemas heredados. Y debería de hacerlo sin quejarse, porque no dijo que eso venía a ser. El presidente no se ha quejado. Es más, ya leyó la solución. El presidente no se ha quejado. Nosotros como analistas estamos tratando de entender el problema para que la gente tenga claridad sobre lo que ha pasado, para que la gente no esté confundida. El derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución y le corresponde al Estado garantizar eso. Y también el derecho a la propiedad y al debido proceso, y a que yo como acreedor me pueda ir a cobrar si alguien me debe, y a que un juez emita una sentencia en mi favor reconociendo mis derechos. Todo eso está en la Constitución. Y a garantizar que a la hora que vos firmes una documentación tengas la claridad de lo que estás firmando. Si sos una persona analfabeta, no podés garantizar que lo que estás firmando sabe y entiende y comprende lo que está haciendo. Si yo soy un alma bella como estas ONGs y te quiero ayudar, bueno, ¿por qué no hicieron la cabuda para pagarle la deuda? Pues, si es que eso no es tan complicado. Páguenle la deuda al acreedor. El acreedor lo que quiere es que le paguen su deuda. Bueno, páguenle la deuda, hagan la cabuda. Ustedes, almas bellas, hagan eventos. Así como se financiaron la campaña política con sopas y con capiruchos y con trompos. Hagan eventos, páguenle la deuda.
y ahí se soluciona. No les pagaban la deuda. Vaya a decirle, vaya a pararse ahí enfrente, mire, dígale al presidente ahí que usted tiene necesidad. Es que ese discurso no es diferente del que se está acusando. Si están diciendo que a las ONG las manipularon, que la oposición aquí, que los movió, ahora ir y decir eso mismo es volver a invisibilizar la necesidad de la gente y es utilizar con fines políticos la necesidad de la gente. Es que estamos criminalizando la pobreza y la organización social. Las dos cosas estamos criminalizando. Prácticamente estamos diciendo que ir a manifestarse, sea cual sea mi necesidad, resuelta o no, judicial o no, está malo. Y si acudo a una ONG a que me ayude porque yo solo ni la institucionalidad de mi país me ayuda, entonces yo voy a una organización que me ayude con mi caso a institucionalizarlo, también va a estar criminalizado. Y ahora que menciona lo de la cabuda y encima le quieren poner todavía impuestos a los ingresos. Querés ayudarlo, pagarle un buen abogado. El fiscal, ¿y no lo metieron preso, este fiscal nombrado por la asamblea que configuramos mayoritariamente del partido oficialista, este fiscal presentó una denuncia por estafa contra este fulano. Que perdió. Que un juez de la República consideró que no había estafa, sino que era un caso puramente mercantil, laboral, y todas las instancias que recorrió, que no era penal, sino que no correspondía a la jurisdicción penal. Este fiscal, que nadie va a decir que es un fiscal que no ha sido electo por una asamblea que es favorable al presidente de la República. Entonces, que venir a decir que es que aquí es responsabilidad del gobierno porque no hizo, entonces pagarle un buen abogado. Pues. Y el mismo fiscal que detuvo al abogado que los estaba defendiendo. ¿Lo querés ayudar? ¿A dónde está el abogado que los estaba defendiendo? Detenido. No les pagaron ahora cómo se va a animar otro? No les pagaron un abogado. La gente esta de las ONGs, un bufete de esos de tanto prestigio que tienen buenos abogados, ¿por qué no se los pagaron cuando estaba el proceso judicial en camino? Porque no les pagaron la deuda para ayudarles, pues ellos lo quieren ayudar porque ellos son solidarios. Yo soy hombre de izquierda y soy un alma bella porque me solidarizo con la humanidad y quiero que a la gente se le ayude. Entonces, vaya pues, haga algo para pagarle la deuda. Te veo callada, Bessie. No. Bien reflexiva. Es que miras, comparte lo que está planteando. Enfrascarte en quién los empujó, quién los llevó, es seguir ocultando una realidad. Esta gente fue estafada, esta gente tiene necesidad de hogar. Es que eso no se discute según lo que él dice. Lo que necesita la gente es que les resuelvan. Exacto. Y en eso hay que ser pragmático. ¿Y quién debe resolverles el problema? Ahí es la pregunta. O si el Estado le corresponde por la Constitución, hombre, el Estado le tiene que resolver. Entonces, lo que está claro que han quedado exhibidos. No le salió. Luego otro más que no le salió. No es cierto porque llegó Michelle Sol y en eso sí yo estoy bien esperanzada, porque por lo menos, hablando de deudas históricas, es Michelle Sol quien le resuelve a la comunidad del Espino, que pasó por años en ese Boulevard El Espino, ignorado por Arena y ignorados por el FMLN, y se les dio sus apartamentos donde ahora viven. Que haya llegado ahora pues da cierta esperanza porque ya resolvió un caso similar hace un par de años. Entonces, al final sí funcionó, Aldo. Irse a parar allá sí funcionó. Y el sacrificio de los compañeros que están detenidos sí funcionó. Sí, pero la intencionalidad no era esa. La intencionalidad era hacer ver mal al gobierno, porque es que, hombre, necesitan la foto, Neto. ¿Sí? Esa foto la necesitan, que un militar agarre a macanazos a alguien, que le pegue, que le avienten balas de goma, que le tire lacrimógeno, para poderla hacer circular en el mundo. Eso es lo que andan buscando. No, por Dios santo, que nosotros somos infantes, que no podemos pensar y darnos cuenta. Es tan evidente. Pero eso estaba fácil evitarlo, porque no llegó la Procuraduría de los Derechos Humanos a mediar. La policía a escucharlo, o la PGR. ¿Sabe lo que hizo la policía? Vino y le dijo, resolvamos esto. El oficial de la policía, resolvamos esto pacíficamente, quiero hablar con los líderes de ustedes para ver cómo podemos... Pasa, no te va a pasar nada, le dijo. Llegó el policía en régimen de excepción a decirle venía, hablemos, con la garantía suspendida. Perdón, pero yo no hubiera hablado así tampoco. Pero es que la línea a mí no me daba confianza. Hubiera querido hablar con alguien de derechos humanos, con alguien de la PGR. ¿Por qué no estaban los procuradores de derechos humanos? Esa es la gran pregunta. Porque si llega un policía... ¿O no?
en régimen de excepción a decirme, vení, hablemos, vamos a ver qué hacemos, y no tengo mi garantía suspendida. Los policías buscaron a los líderes y no los quisieron mencionar porque había una línea de que no había que dialogar. Señores, si quieren sacar de ahí, que les peguen, se lo lleven a la fuerza. Señores, esto nos lleva a una iniciativa que se ha presentado en la Asamblea Legislativa. Está revivida, porque ya la había presentado. Está casi resucitada. El debate. En el sentido que, como dijo el presidente, en palabras más, palabras menos, este no es un problema que pero vamos a resolvérselo, porque como ahí están las ONGs que están apoyando, vamos a sacarles el pisto para ayudarles a ellos. Eso es pocas palabras, ¿no? Palabras más, palabras menos. Esta ley lo que viene es a consolidar el control del Estado. Voy a hacer la pausa porque el presidente ya presentó una nueva ley de agentes extranjeros, un anteproyecto de ley, ¿verdad? Debería de ser la misma que presentó en el 21. En la que se espera capitalizar el 30% en impuestos por donaciones que las ONGs reciben. Este otro punto es neurálgico, es debatible, porque no todas las ONGs per se son de alguna manera, digamos, ese limbo partidarios. Es que lo que pasa es que la ley le va a dar un gran poder a Gobernación. Y va a tener que tener mucho cuidado de ver quiénes son. Ahí está, eso es lo que tú planteas. Voy a la pausa, 7:02. Gracias por estar con nosotros. Y esa buena calidad, como siempre, este servidor a buena mañana le dice, bueno, vamos a degustar una buena taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Así es que buen provecho también para nuestros panelistas que disfrutan de café rico a esta hora de la mañana. Bueno, ¿y esta ley? Fíjate que cada ONG, eso lo voy a decir, cada ONG que reciba una donación, el 30% vaya a la creación de un fondo, de Fondo de la Nación. Mira, alrededor de 2021 más o menos se presentó en 2021 esta propuesta de esta ley de agentes extranjeros, una propuesta que no es novedosa, no es nueva, ya opera en lugares tan democráticos como Venezuela y Nicaragua. Que busca nada más consolidar el control que ejerce el Estado sobre la sociedad civil organizada y sobre voces disidentes. ¿Por qué? Esto le va a generar a Gobernación que tenga un listado, que ya la tiene, digamos, de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, pero ahí te vas a registrar como agente extranjero. Sí, pero ellos van a decidir quién es agente extranjero y quién no. ¿Por qué es importante esto? Porque según esta ley, los agentes extranjeros no pueden hacer actos políticos, pero eso está así, actos políticos. ¿Qué es político? Esto es político, casi todo lo que hacemos es político. Representar a la gente podría ser un acto político. ¿Qué podría definir Gobernación que podés o no puedes hacer como organización de agente extranjero para ellos? ¿Qué actos no podrías realizar? Queda a total discrecionalidad del funcionario y eso puede repercutir en sanciones, en sometimiento del movimiento social. Mientras esa terminología no quede concretamente definida, Gobernación tendría el control total, no solo de los listados, no solo de los fondos, sino a decidir quién es y quién no es agente extranjero y qué es para ellos un acto político y cuál no lo es, y cuál es el acto político de intervención. O sea que depende de cómo amaneció el funcionario, pues va a decidir si lo que haces es bueno o no. Deja eso. Ponele que el tema de la restricción del espacio cívico no sea lo más importante, ni tampoco el tema de la criminalización de las actividades sociales del movimiento social.
vas a afectar comunidades, porque aquí no han discriminado, por lo menos hasta el momento no hay una discriminación de qué tipo de organizaciones vas a ponerle este porcentaje para el apoyo al resto de la sociedad. La Cruz Roja ONG, la Fundación Padre Vito Barato, la Fundación Ayúdame a Vivir, les van a clavar ese 30%. Bueno, pero eso puede ser una tarea, mientras no lo tengan de la Asamblea Legislativa, saberlo, ¿verdad? Ay, no, en la saberlo. Asamblea, ¿tú crees que van a discutir en la Asamblea? Sí, no discuten nada. Que le van a observar que eso no viene. Bueno, y lo otro que tenés, perdón, es el desincentivar a la comunidad internacional, a la cooperación, a darle fondos a la sociedad civil organizada. Se los dan a la sociedad civil por no dárselas al Estado, porque el Estado generalmente se roba el... Ok, no se sabe si el porcentaje real del impuesto final será ese. No se sabe si es la propuesta del 2021 o es nueva. La del 2021 iba con un 40%. El presidente dijo que iba a ser un 30%. Entonces creo que ahí tendría que haber la modificación, pero en términos generales... ¿Y para dónde va a ir ese dinero? ¿A qué fondo? No hay esa explicación, pero más allá de esa explicación, porque eso lo podrían, digamos, basta decir a qué rubro, a qué partida va, sino que dejar estos términos tan amplios, que sea a discrecionalidad del funcionario tomar la decisión de si sos o no sos agente extranjero y que de lo que vos haces es de política intervencionista y por lo tanto te pueden sancionar. Ese es el punto. De hecho, la ley nicaragüense taxativamente dice que está la prohibición de participar de acciones políticas. No marche, no haga carteles. Nada. Bueno, y en este sentido se corre el riesgo de criminalizar, como ha sido el caso, porque nos seguimos olvidando del problema de la gente y ya estamos hablando de otras cosas, pero como lo que inició esto fue la necesidad de la gente, estamos corriendo el riesgo de criminalizar a las organizaciones que ejerzan la representación de esta población. Hay que ver que hay necesidades que el Estado no alcanza a satisfacer y que son estos grupos de vulnerabilidad, son estas necesidades las que se atienden a través de organizaciones no gubernamentales, que hasta por eso coincide el nombre, porque hasta donde ya no llega la institucionalidad, entonces se asume como organización social. Si vamos a poner una tarifa, un impuesto sobre las donaciones, el donante ya no se va a ver en confianza de donar, porque ¿cuál es la intención de la donación? Que se aporte específicamente a la obra para lo que va la donación. Pero ahora por cada $10 tengo que dar 3, o por cada $1 tengo que dar 30 centavos para el Estado. Entonces se desnaturaliza el sentido de la donación y de la cooperación, porque entonces se está abarcando o se está controlando, fuera de los fines políticos que ya mencionaba Bessie, se está desnaturalizando la cooperación a través de las organizaciones sociales. Y al no especificar los términos de la política, fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, que hay una ley similar, ahí exige que si va a haber algún tipo de actividad política, que sea la organización la que exprese cuál es su tendencia política. Es el caso del IRI, el caso de NDI, por ejemplo, que han definido y que ellos mismos dicen que son una organización no gubernamental con fines políticos. Eso no se va a poder hacer acá, y eso también hay que tomar en cuenta, que atenta contra la democracia. Los 3 elementos, porque aquí hay un montón de definiciones de democracia, pero los 3 elementos básicos de la democracia son las elecciones, la capacidad de participar y la capacidad de opinar sobre fines políticos, porque aquel que no participa, no elige, porque no es de votar, es de elegir. Aquel que no participa, no elige y no opina sobre los temas políticos, como le decía Aristóteles, era el idiota, y ese es el término correcto, aquel que no participa de la política de su país. Entonces, estamos cortándole la participación a la gente en un esquema democrático. Estamos también atentando contra la democracia al no especificar cuáles sí son y cuáles no son las actividades políticas. Hay que esperar entonces la discusión que se va a generar al final de todo el debate y la reforma. Sí, pero es que vamos a ver algo que creo yo que va a pasar hasta con dispensa de trámites si no hemos visto mayor actividad en la Asamblea Legislativa. Con el discurso de la gobernabilidad. Caballero elegante, como dice nuestro buen amigo Ariel allá en Miami. De cristal, aquí traen las bolas de cristal. Dime. Mira, vamos a poner las cosas en su justo contexto.
Se presentó, como ya se mencionó, un primer proyecto hace algunos años atrás, el gobierno del presidente, y no prosperó, y muchos dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué si ya esta es la segunda asamblea, digamos, donde hay correlación, por qué no se sacan? ¿Sabes por qué? Yo te voy a contar. Hubieron presiones para que eso no prosperara. ¿Sabes de dónde venían esas presiones? De la administración Biden. ¿Y por qué venían de la administración Biden? ¿A quienes les daban ayudas USA? Se la quitó el Estado y se la pasó a... Precisamente porque era de interés de esa administración, como realmente lo hizo, estar financiando ONG que desestabilizaran el gobierno. Por eso es que presionaron para que esa ley no pasara. ¿Y ustedes creen que no teníamos claro desde ese momento que estaban, por aquí estaba una mano entre comillas amiga y por el otro lado estaban financiando grupos desestabilizadores a través de ONGs? Muchas de ellas, no todas, muchas de ellas fachadas, ¿verdad?, de satélites del partido político cadáver que ya mencioné. Pero es que eso no es nuevo, si es que el mismo Henry Kissinger fue el que diseñó este voy a seguir este con esquema. La línea, pues sí, pero yo estoy hablando de la realidad de El Salvador. Claro. Sí, USAID hasta financiaba medios en Ucrania. También donó tanques de oxígeno para la pandemia. También, y pastillas para el VIH en África. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de El Salvador, lo que aquí hicieron. Aquí donó tanques de oxígeno al hospital El Salvador, por cierto, se los donó. Esa presión hizo que mejor eso quedara ahí apaciguado. Ahora, ese contexto no es el mismo contexto de hoy. Fíjate bien. Es más, ese contexto incluso para pasar la ley de agentes extranjeros ya existía cuando cambió la administración en Estados Unidos y asume la administración Trump desde enero de este año. ¿Por qué no había no había revivido la iniciativa de la ley de agentes extranjeros? Bueno, pues el presidente hasta está gobernando y tiene tantas cosas en mente y tiene tantas cosas en su trabajo que probablemente no era ese un tema, digamos, principal, especialmente cuando se anunció que cerraban, casi que cerraban esa agencia federal de Estados Unidos, una agencia federal, o sea, había una intervención en los asuntos internos del país. Si vos financiás un grupo para que desestabilice un gobierno, estás siempre lo hizo, siempre lo hizo, la mano blanda para hacer los golpes. Sí, claro. Si es que yo no te digo... Operación Cóndor. Pero porque ahora venimos a mencionar esto para criminalizar a todas las ONG. Es que no me dejas terminar. Déjame terminar vamos a ver, argumentativa. Porque se cae tu argumento bien fácilmente. Termínalo, vamos a ver. Cuenta de que en un país se debe permitir que organizaciones extranjeras financien grupos nacionales que expresamente estén en una actividad política que trata de desestabilizar a un gobierno. Miren, ustedes que salen arrancándose las vestiduras con esta iniciativa, hay ley de agentes extranjeros en su amada y querida Cuba, en su amada y querida Nicaragua, en su amada y querida Venezuela, hay en Rusia, en los Estados Unidos. Ya me imagino que en Estados Unidos van a permitir que llegue alguien a financiar grupos para atacar al gobierno, a la administración. Jamás. Eso sería inaudito e insostenible. Pero aquí no había una regulación. Hoy va a haber una regulación. Y fíjate que la regulación no es draconiana en el sentido de decirle, ¿sabe qué? Prohibida cualquier tipo de financiamiento extranjero, nada, 0%. Puede continuar, 30% van a pagar de impuestos. Podría haberlo dicho, no van a recibir ningún financiamiento extranjero. Ahora bien, la ley tiene que quedar redactada de tal manera que aquellas ONGs que sí realmente no tienen interés en andarse metiendo en cuestiones políticas, sino que realmente están colaborando para una finalidad social, aquellos que ayudan al cáncer, aquellos que ayudan al VIH, aquellos que ayudan al medio ambiente, a saber todos los propósitos de las almas bellas en esta tierra, sigan haciéndolo y puedan tener colaboración del extranjero. Pero que se dedica a eso es lo que tiene que quedar bien determinado en la ley. Por tanto, si queremos hacer un análisis y una valoración justa, tenemos que ver el texto de la ley, tanto el que se presenta como el que se aprueba, para ver cómo va a quedar regulado, quién va a determinar y cómo lo va a hacer. Pero venir de prima facie
a decir, esta es una herramienta del gobierno para controlar. Hombre, por Dios santo, si ustedes tanto apoyo tienen de la sociedad, ONG que están metidas en cuestiones políticas, pídanle donaciones a la gente, abran canales, GoFundMe, ¿cómo es que se llama? GoFundMe. No, está prohibido. Y que les den millones la gente. Okay, eso no se los va a quitar nadie. Vamos a continuar con el debate después de esto. También hacía una pregunta a alguien si en el tema de las capturas, cuáles son los delitos por los cuales o faltas que le metieron. Vamos a hablar, ¿resistencia? Resistencia y desorden. Esos fueron los delitos. No necesariamente por eso puede... Lo que pasa es de que en el caso del pastor es desórdenes, en el caso del abogado Enríquez es resistencia lo que le pusieron. Ok. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a Salnet. Vamos a la siguiente etapa de este debate muy interesante que hemos tenido. A ver, Bessie. Pues mira, yo creo que al final el problema, estudiando la primera presentación, tiene razón Aldo, mientras no tengamos el otro texto, pues no podemos hacer mayores especulaciones. ¿Le das la razón entonces a él? No, tiene razón. No, tiene razón, le está dando la razón. Entonces, hay que tener el texto que se va a aprobar. Fundamentalismo. Que se va a aprobar o no. Vamos a ver. Por lo menos a la luz del primer texto presentado quedan demasiado amplios los términos, demasiada discrecionalidad para gobernación y es evidente el intento de buscar consolidar el control del Ejecutivo o del Estado sobre el movimiento social acallando voces disidentes. Esa es una realidad del primer texto presentado. Si lo van a modificar ahora con el otro, bueno. Y ahora sin duda pues el AIDE o USAID ha metido la mano en toda Latinoamérica, ha sido el gestor de los golpes de Estado, eso lo tenemos claro, lo sabemos. Y yo dudo que Estados Unidos renuncie a esa mano blanda, le va a poner otro nombre y va a tener otro sistema de cooperación y va a seguir metiendo las narices como siempre lo ha hecho en toda Latinoamérica. ¿Y va a pagar el 30%? No, a ellos no les van a cobrar, el 30%, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Entonces terminás aceptando que el Estado busque ejercer un control y un dominio sobre el movimiento social. Vamos a ver, pero usted no estaba de acuerdo en el planteamiento, No, es que vámonos a los hechos. ¿Cuántos proyectos de ley presentados por el presidente han sido observados en alguna comisión de la Asamblea Legislativa? O debatidos siquiera. Entonces, para no especular, vámonos a los hechos. Ninguno, creo yo, desde estas últimas dos, ninguno ha sido observado de las propuestas de ley del presidente. Entonces, podríamos asumir que el texto se va a ir como se ha presentado. En ese contexto, estos artículos dejan abierta la posibilidad de que incluso una narrativa que no sea agradable para gobernación o una línea, una persona que sea miembro de esa ONG, que tenga un distintivo político o que haya sido miembro de algún partido político o que tenga alguna ideología específica, eso automáticamente lo encasilla en una actividad política y ya no le van a autorizar, Sigue siendo especulación. Pero lo que no es especulación es de que esa disposición está muy abierta en la ley. Veamos el texto de ley, entonces ya no va a ser especulación. Claro, pero vámonos a los hechos que sí están. Nunca la Asamblea Legislativa le ha hecho reformas u observaciones a una ley propuesta por el presidente. Si no, veamos los tuits que vimos ahorita al inicio del programa.
estamos listos, estamos preparados, todo bien, presidente. Están a priori, desde ya la están aprobando y no han llegado a la sesión. Por supuesto, si esa es la asamblea que configuramos los ciudadanos. Vaya, pero entonces está de acuerdo conmigo en que si no se observa eso y queda a suceder configurando la asamblea como la configuramos. Claro, pero entonces me está dando la razón en el sentido de que la ley se va a ir así y se va a ir con esos riesgos. Oh, sorpresa, yo creí que iba a ser distinto y por eso fui a votar y le configuré la asamblea de esa manera. No, claro. Pensé que iba a actuar distinto, por Dios santo, si eso lo venía haciendo desde la asamblea anterior. Pero entonces está reforzando mi argumento de que eso quiere decir de que así se va a ir la ley. Y si se va así la ley, quien va a controlar la narrativa va a ser gobernación. Bueno, quien va a controlar las ONG que sí pueden operar y las que no pueden operar va a ser gobernación. ¿Ya vio el texto que se ha mandado acaso? Pues ya lo hemos visto. No lo tenemos. Es una modificación del texto anterior. No, ya lo vio, ya lo tuvo en la mesa el texto. Esperemos entonces que haya una discusión por primera vez en 6 años. Sobre una propuesta que hace el presidente, pero nos tenemos que adherir pero no a se los está hechos que sí adelantando los hay. Juicios como bien lo está citando. Estamos sobre la base de los hechos que ya hay. Aldo, en decirle a usted no es que se está adelantando. Hay un precedente y hay una primera ley presentada que te hace creer que tiene que variar. Por eso, pero no es adelantarse a los juicios. Es el mismo gobierno, es la misma intención. ¿Por qué variaría? Fíjate bien, son tan torpes. Porque si algo caracteriza a esa pseudoposición es la torpeza. En ese porque andan desaforados, viendo cómo hacen quedar mal al gobierno, ya se les omnibula la mente, ya se les nubla el juicio. Buscaron a quién aquí nos vamos a agarrar, vayan a reclamarle al presidente y todo lo que ya hablamos. Ajá. Fíjate que el presidente, yo creo que hasta ya se le había olvidado momentáneamente lo de la ley de agentes extranjeros. Son tan torpes que no solo le salió el tiro por la culata, no solo utilizaron inhumanamente y sin escrúpulos a gente con necesidad, no solo han quedado en evidencia ante el pueblo que aquí lo que ha habido es una manipulación, sino que además ahora crearon el contexto perfecto para que volviera a revivir la iniciativa de la ley de agentes extranjeros. Que solo estaba esperando el contexto para salir. No, si el contexto estaba desde que la administración Trump ya entró al gobierno, y ahí había contexto. Te estoy hablando de eso de enero de este año. Entonces, a partir de eso, cualquier manifestación, cualquier petición que se le haga al presidente está mala, está prohibida, está criminalizada. No, pero porque es que aquí estamos generalizando, estamos automáticamente asumiendo que todas las organizaciones no gubernamentales están teniendo una injerencia política. ¿Quién está asumiendo eso? Y esto no se puede separar si son personas las que están dentro. ¿Quién está asumiendo usted lo acaba de decir, de que todas las organizaciones que apoyan este tipo de movimientos, este tipo de solicitudes como la de esta gente que se paró ahí enfrente a la casa del presidente para que lo vieran, porque no hay otra forma de ellos poder ser vistos, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos no estaba, porque la PGR no estaba. Entonces, ¿qué le pasó a esta gente? Yo no estoy diciendo que no haya habido gente que haya querido sacarle raja política, eso siempre pasa, pero por estas personas que le quieren sacar raja política no podemos criminalizar toda la organización social. Nadie la está criminalizando. Entonces, pero le queremos poner un control que vamos a decir que sí, no está completo el texto de la ley, pero que hasta donde se sabe tiene demasiado abiertas las cláusulas y permite demasiado control sobre la organización social, de modo que prácticamente va a ser Gobernación la que va a poder decir esta sí y esta no, y criminalizar a las demás. Cuando tengamos el texto podemos hacer esos juicios con total cabalidad. Vaya, pero entonces no criminalicemos la organización social. ¿Cómo voy a criminalizar a una organización que ayuda para el cáncer, o para el VIH, o para el medio ambiente? Y la que reivindica derechos. Eso no y la que empodera a la sociedad. Porque las de transparencia. Porque aquí en este país hay un montón de ONGs que se visten con el ropaje y la máscara de la defensa de los derechos humanos. Ahí vamos generalizando otra vez. Cuando en realidad realizan activismo político. Y le voy a contar una historia, porque los conozco, a mí no me pueden engañar. Este grupito de ONGs, muchas de ellas se crearon allá por los años 90, inicio de los años 90. Cuando el FMLN entró a ser partido político y no tenía mucho financiamiento, porque ya no
el chorrito de la guerra civil ya no venía. Entonces una de las maneras como encontraron la manera de financiarse fue creando ONGs. Se hicieron muy expertos en eso y lo decían abiertamente y recibían y captaban muchos fondos del exterior. Ahí se conformaron muchas ONGs de derechos humanos, protección de no sé cuánto, ¿verdad? La dignidad de las mujeres, hasta se pusieron un nombre que tenía que ver con eso, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, ahí pasaron y de hecho hasta decían, fíjate, a finales de los años 90, cercano al 2000, decían, hombre, ¿querés hacer dinero? Poner una ONG, no me vas a dejar mentir, ¿ves? Poner una ONG, encontrar un tema y ahí te vas a agarrar financiamiento. Y ahí en una parte era para... Te lo daba la asamblea, te lo daba la... Todavía lo sigue dando, todavía lo sigue dando. Ahí hay un diputado que le dan $500,000. Esa es otra forma. Yo te estoy hablando de la cooperación internacional. Esa es otra manera. Porque la rancia partidocracia, así Arena tenía su ONG, el FMI su ONG, metámosle el presupuesto general de la nación y démosle, porque son obras, ¿verdad?, caritativas, sociales, bellas y hermosas, pero en realidad era una manera de sacar dinero para su propia bolsa, ¿verdad? El que parte y comparte, ¿verdad?, se lleva la mejor parte, dice el dicho popular. Ese fue el modus operandi durante años. Y sigue siendo. Ahora me vienen a decir, mire, y usted va a criminalizar a un montón de ONG que velan por la democracia, derechos humanos, etc. Señores, vamos a ver. No, pues solo déjame terminar. Que velan por derechos humanos, por las mujeres, y durante muchos años han actuado bajo la fachada esa, haciendo activismo político, y lo han estado haciendo y lo siguen haciendo, perdónenme. Pero eso es estar queriendo llamarle al vino pan y al pan vino, ¿verdad? Eso es lo que se va a tratar de regular. Ni siquiera les han prohibido el financiamiento. Vamos a estar a la espera de cuál va a ser el debate que se genere y cómo va a quedar al final vestido el muñeco. Correcto, ¿cierto? Al final, vamos a estar a la espera, ¿no? el movimiento social ejerce una labor. Las organizaciones de sociedad civil llegan y cubren necesidades que el Estado tendría que cubrir y no se cubren. Y las van a seguir haciendo. Este tipo de legislaciones ya ha demostrado en Venezuela y en Nicaragua que lo único que busca es desarticular el movimiento social y la paz y presidente. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Cuando regresemos, tenemos otro tema ahí pendiente, la apertura de los chorros, ¿verdad? Crisis dentro del sistema de transporte, ¿verdad? Que es otro de los puntos claves que surge en ese mismo contexto de la situación, ¿no? Un empresario muerto en custodia del Estado. Vamos a la pausa, 7:32. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué bueno, ya parte de la apertura que se hizo con el tema de los chorros, ¿verdad? Creo que ya el sistema ha permitido la fluidez. Usted decía que no había ningún problema, a pesar que buscan medidas alternas también, otros para evitar contratiempos. Sí, uno de los puntos claves en todo esto también es que vi a un grupo de constructores, ¿verdad?, dando a conocer sus puntos de vista técnicos, ¿verdad? Qué bueno que nos escucharon, ¿sí? Porque el viernes pasado eso fue lo que estábamos diciendo aquí, discutiendo en la mesa. Escuchar voces técnicas alrededor de eso. Vamos a ver, abre el licenciado Sommer. Bueno, la verdad es que aquí quedó visto el problema grave que tenemos de movilidad. No vamos me dice el productor que hay que aclarar que ellos no son los encargados de la obra. Claro, no ellos lo son. Están dispuestos a ayudar, me dicen. No, están contratados porque tampoco es que estén regalando el trabajo, están contratados para arreglar el tema de taludes. Ah, ok. Correcto. Está haciendo la aclaración. Entonces, obviamente esto era algo imprevisible lo que sucedió en los chorros, pero nos mostró lo sensible que es el tema de movilidad en nuestro país. Esto de que
5 días se tapa esa carretera y se hace un caos horroroso en todo el país casi, porque si bien la vía conecta Occidente con la capital, la búsqueda de vías alternas automáticamente genera tráfico en otro lado, allá por la vía del litoral, aquí por la vía del norte. Entonces, el punto es que al permitir a esta gente que opine y que participe, y al no haber reservado, digamos, la información sobre este proyecto, se hubiera podido prevenir, porque la gente no hubiera participado hasta hoy, sino que hubiera participado desde el principio, si no se hubiera reservado, y hubiera hecho estas observaciones. Y si bien el desastre no se puede prever, sí se hubiera podido pues tener más insumos para que este proyecto pues no tuviera los problemas que presentó, claro. Ok, vamos a ver. Esto trajo consigo un problema mayor, que es la complejidad del sistema de transporte a raíz de la falta de coordinación, por un lado, o lo prematuro que era coordinar un sistema atomizado del transporte que trajo consigo capturas y otros aspectos que ya conocemos. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, aquí no nada nuevo bajo el sol. Aquí para nadie es un secreto que el sistema de transporte heredado en El Salvador era una desgracia desde hace tiempo. Esto lo único que ha hecho es poner el foco en algo que ya estaba realmente totalmente, bueno, ya no funcionaba desde hace un montón de tiempo, pero ahora menos en este contexto. Una de las áreas que este gobierno va a tener que resolver también de tajo, y qué bueno que estos contextos ayudan para encontrar la solución final, es el problema del sistema de transporte. ¿Por qué? Porque los transportistas, lastimosamente, la rancia partidocracia los convirtió en actores políticos, ya lo hemos hablado aquí. Políticos, y cuando digo políticos, los convirtió en actores que tenían o utilizaban ese chantaje para poder velar por sus propios intereses, amenazando con afectar políticamente, electoralmente a los partidos. Los que les acarreaban en las elecciones, ¿verdad? Los que amenazaban un paro nacional, te amenazo, hagan un paro nacional, y entonces como aquí la mayoría de la población se transporta en transporte público, porque así es la realidad, aunque vean, usted amigo que ve un montón de carros en la calle, aunque vea muchos carros, el 80% de la población se moviliza en transporte público, y con esa amenaza decía, mira, vas a pagar el costo político, ¿verdad? De un paro, vas a pagar el costo político. Entonces ya les temblaban los pies a los gobiernos. Entonces, hasta buceros, hasta diputados llegaron a ser, muchos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En ese contubernio y con la corruptada como el elemento fundamental de funcionamiento de esos gobiernos, hasta se hicieron corruptos todos, ¿verdad? Corrupto tú, corrupto yo, ¿verdad? Hasta llegaron al punto en que les perdonaban multas, les perdonaban mora, les dejaban que tuvieran esas latas viejas de como de 50 años todavía, que solo humo echan, y todavía encima los dejaban que el que tenía 10 unidades sacara 4, las otras 6 guardadas, y les pagaban el subsidio, y ahí venía la mordida para el funcionario de turno corrupto. Hasta les hacían leyes que les favorecían a ellos, que habían unos que les llamaban agentes de no sé qué, tenían que ver de que los buses anduvieran, ¿verdad?, circulando, los inspectores, y ¿sabes qué? Los pagaban los mismos buceros. El que pide el mariachi pide el que paga el mariachi pide la canción. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos dinosaurios buceros creyeron que todavía tenían la sartén por el mango, y cuando se da este contexto, ¿verdad?, y el gobierno tiene que salir con una medida urgente para poder paliar un problema urgente, ¿verdad?, se da el contexto de la gratuidad del servicio, el presidente paga, el gobierno paga por adelantado el servicio, como dice aquí el colega, porque eso hace colapsar, aunque sea solo que supuestamente conecte el occidente, pero las entradas de San Salvador son limitadas, aunque vengas del oriente, del norte, del sur, de donde vengas, solo hay determinado número de entradas a la capital. Entonces se da esto, y vienen muchos de ellos, fíjate, y llegaron, no sacaron las unidades, dijeron, vamos a seguir haciendo lo que hemos aprendido a hacer, entonces vamos a llegar en una posición de fuerza a negociar. Yo tengo mis buses guardados, a ver qué me vas a dar. Tales cayeron y los metieron presos a algunos de ellos, porque creyeron que iban a poder seguir haciendo lo que habían venido haciendo siempre. Y mire,
eso ya no les va a funcionar porque hoy hay Estado y el Estado se respeta. Yo creo que hay una... Algunos otros los detuvieron allá en los territorios, en donde fuera, y no sacaron las unidades ya habiéndoles pagado. Porque hay unos que los arrestaron antes de pagarles, pero que ya les habían ofrecido que iba a haber gratuidad. A otros los pagaron, a otros los detuvieron ya habiéndoles pagado. Uno de ellos murió preso, pero murió por causas de condiciones preexistentes de salud en él que ya tenía. Como que yo tengo diabetes, un cuadro extremo de diabetes o de deficiencia coronaria, de repente tengo un problema, me meten preso y de la gran ofuscación que estoy preso me da un infarto. El gobierno tiene la culpa de que se haya muerto de infarto. Por Dios santo, si tenés una condición preexistente, no puedes sacar esa conclusión porque es lo que andan buscando. Cualquier cosa que huela a gobierno culpable, eso me lo compro. Eso lo compro y yo considero... Solo termino con lo siguiente, ya sin irnos a los detalles, y el presidente creo que lo tiene claro. Este sistema de transporte es insostenible a futuro y ya no podemos continuar con él. Ni con las latas viejas, ni con el tipo de conductores que tenemos que no tienen, pobrecitos, casi en una semiesclavitud que viven, y además de eso, ese estrés hace que den un mal servicio y hasta insulten a la gente y se peleen. Y por último, la gente, el pasajero merece un servicio de calidad. Vamos a ver, Bessie, ¿cuál es tu punto de vista acá? Yo tengo claro, Aldo tiene claro, el Ixometa, tú también, de que el sistema de transporte no funciona, no sirve en este país. Que requiere de ajustes, digamos, requiere de ajustes. Es que tenés ya 2 legislaturas seguidas donde tenés los números para hacer las transformaciones y el poder completo y no lo has hecho. Sabemos quién es esa raza de microbuseros y buceros. Es una raza que ha vivido del dinero público. El Estado ha sido cómplice con las diferentes personas que han estado en el poder de darle plata a un pseudo empresario sin exigirle que cumpla los requisitos mínimos del Código Laboral, y esa no es la primera vez que se los digo, se los he dicho un montón de veces. ¿Cómo les vas a dar dinero del Estado sin siquiera exigirles que cumplan el Código Laboral? Seguridad social, AFP, seguro, daños a terceros, tantas cosas que tendrían que pagar y que nunca se les ha exigido. No me cabe duda que probablemente el sector transporte decidió, sí, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, el sector transporte quizás pensó que tenía una oportunidad para poder palanquear o apalancar nuevamente sus reivindicaciones, o lo que ellos querían, más bien aumento al subsidio, y no les salió. En eso no me cabe la menor duda. Ahora, de que esa raza es una raza insufrible, que da mal servicio, que ha vivido de los fondos públicos, que se quiso aprovechar de un momento de necesidad, tampoco implica que la gente iba a ser primero arrestada y después investigada. Condiciones preexistentes de enfermedades, probablemente un buen susto te puede condicionar a que fallezcas. O la falta del medicamento, que es algo de lo que se queja el movimiento social y la ONG, que está pasando con todos los detenidos, que no les están dando los medicamentos ni los tratamientos, por eso mucha gente está falleciendo en las cárceles, bajo custodia del Estado. ¿Qué correspondía? Una autopsia porque estaba en custodia del Estado. ¿La hemos tenido? No. Hemos tenido una conferencia de prensa que diga ni la mitad de lo que Aldo acaba de decir. Fíjate que él venía enfermo, fíjate que él estaba aquí las autoridades en silencio mutis total. Entonces nos toca, como con la ley que esperamos de agentes extranjeros, como con las contrataciones que todo está en reserva, especular que así debió ser. Interesante, voy a hacer una pausa, abro un poco el debate, son las 7:45. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias. Vamos a aprovechar estos minutos también para abrir un poco este debate sobre hacia a dónde puede apuntar una reforma dentro de un sistema de transporte que logre de alguna manera llenar las expectativas de un sistema moderno, seguro, cómodo, digamos, al acceso mismo de la población, porque esta experiencia llevó en su momento, desde luego, bajo todos los puntos que ustedes han planteado más allá, a preguntarse cómo se puede actuar en un momento de emergencia, como en ese caso existió a raíz de los emprendimientos de tierra que tenía el sector de los Chorros. Vamos a ver. Yo ahí veo una pequeña contradicción y me aclaran si yo estoy en un error, que en ese caso sí se puede intervenir con un tuit y en caso de emergencia con los empresarios para prestar un servicio, y en el caso de la gente del bosque, con ellos ya no se puede, con ellos ahí sí hay injerencia, ahí es donde yo veo una breve contradicción. Ahora, no voy a negar que la decisión ha sido atinada, si es que el problema se resolvió. Yo, como siempre lo he dicho, lo que está bueno se celebra, la decisión fue atinada, fue acorde. No sería una buena el punto es el procedimiento. El procedimiento, ¿cuál fue el procedimiento que se siguió? ¿Cómo es que se le puede exigir a los empresarios del transporte que cumplan una normativa? Creando una normativa. Hay un memorándum del Viceministerio de Transporte donde se les pide o se les exige que presten el servicio. Como no sabemos, toca especularlo. Hubo una ley transitoria, porque también los diputados podían haberse reunido en una sesión extraordinaria, hacer una ley transitoria para exigirle a los empresarios del transporte, porque recordemos que los dueños de la ruta es el Estado, entonces exigirle que proporcionen este servicio, so pena de no cumplirlo, entonces sí se podían detener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los han detenido por las cosas que ya hablamos, y es que ya todos sabemos que angelitos tampoco son. Si es que ellos, no vamos a decir que porque se equivocaron o porque no se dieron cuenta no salieron, no, ellos querían ejercer la misma presión que habían ejercido. Yo con eso estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que vino la detención primero y la norma después. Entonces ahí tenemos un problema, y recalco que si se pudo hacer eso, se le podía haber también resuelto a la otra gente. No quiero mezclar los temas, pero al punto que yo voy es que el proceso hay que revisarlo y pudo haberse mejorado, aunque el resultado, pues ese sí no se discute. El beneficio, pues la gente lo percibió. Hasta el Día de la Madre andaba la gente en los buses con su mamá. La decisión fue buena. Y fíjense que el hecho de irse a la playa... Bueno, un montón de memes que salieron también. Y no ir a trabajar, eso hasta dinamizó. Sí. 4 veces. Y eso hasta dinamizó la economía. Claro, pero eso hasta incluso pudo haber dinamizado la economía, porque el que se fue para la playa, aunque es una minuta, se fue a comprar allá. ¿No? Que también fue un factor que vino a dinamizar en el momento la economía operativa. Correcto. Lo que yo señalo es el procedimiento. No es ese el procedimiento. A ver, Aldo, las redes sociales no son fuente de derecho. ¿Sí? Bueno, claro que no. Pero hoy en este tiempo lo hace hasta el presidente Trump, lo hace. Pero no. Pero criminalizamos a la gente que va a pedir un tuit para que les resuelvan su problema también. Entonces estamos en que se resuelve con parte del análisis. O no se resuelve con no, pues sí, es que estamos en el siglo XXI, ya terminamos 2 décadas del siglo XXI, vamos a la tercera. Y entonces, pues sí, la democracia ateniense no pega con la democracia de hoy, ni con la del siglo XIX, con la del XX o la del XXI. Cada presidente tiene su estilo de comunicar las cosas, y ahora cada vez más en el mundo, porque no es exclusivo de El Salvador, los presidentes comunican sus ideas por redes sociales. Vamos a ver, Bessie, me dicen que has venido bien regañada y que no has querido hablar ahora. Yo te he dado chance de que hable. Vamos a ver, eso es lo que termina. Le están dando chance a Aldo. El servicio del transporte público es una concesión. O sea, es una concesión. Bien lo dijo ahí el colega, es una concesión porque el dueño de la ruta es el Estado. Por tanto, ellos prestan un servicio público. Son privados que prestan un servicio público y concesionado. Y eso implica que hay condiciones muy particulares. Como que me diga que, si es que mire, la empresa de la luz eléctrica es privada. Pues entonces, como es privada, presta un servicio público concesionado. Mañana yo quiero apagar el switch para que no haya luz, porque como
como yo. No, el servicio público no es cualquier servicio público. Una de las condiciones fundamentales de la concesión de un servicio público es que no puede ser interrumpido, por muy privado que sea, porque ya andan un montón diciendo, es que los buses son míos, los buses son de los empresarios. No se confunda, los buses son suyos, pero el deber de prestar el servicio no es a discreción, y si no lo presta usted, lo va a prestar el Estado, porque hay que hacer lo necesario para transportar a la gente. Entonces no hay que confundirse, ni confundir peras con manzanas, porque si yo digo, con un tuit el presidente resolvió con lo de la diciendo que te dé, si por coercibilidad. Que hable. Mira, la verdad es que lo que pasa, él nos tiene acostumbrados al presidente que él resuelve por redes sociales, entonces, y resuelve cuando las cosas se viralizan, cuando se vuelven un clamor popular. Entonces, claro, la población de esta comunidad dijo, bueno, voy a ir, me voy a poner enfrente para que me resuelva el presidente, porque el resto de instituciones no me han resuelto. Podrás criticar y decir, mire, no es lo correcto porque hay los tres poderes que deben de coordinarse. En la práctica no funciona así y está claro, vea. Entonces, en el caso bien particular, yo sí espero que se resuelva el tema del transporte, que se nacionalice, sería bueno, o que se hagan las empresas de economía mixta. Ya tenemos buenos ejercicios en Colombia de cómo funciona este servicio, para que la gente tenga servicio de calidad y de calidez, y retirar a estos mal llamados empresarios del transporte. Dicho esto, no significa que los 4 delitos que le han metido a los que tienen presos se sostengan. Personalmente no son personas que trabajan en el Estado, que tengan una concesión, y no les puedes atribuir delitos que solo son delitos. Aunque los hayan detenido indebidamente, como dice el colega, pues no se preocupe, hombre, se la pone fácil a los litigantes, ¿no? para sacarlos porque no ha habido una detención correcta. Entonces, eso se va a ventilar ahí en el ámbito judicial. Y pues si incorrectamente. Pero hay uno que no va a poder salir. Y si lo hicieron incorrectamente, ahí en la casa de la gente del bosque, también van a salir rápido. Porque, es fácil aprobarle a un juez que hay una detención indebida. No, yo no voy a eso. Yo voy al punto de decir, es que el servicio del transporte en El Salvador requiere una ingeniería profunda. Hay algo que hay que decirlo. Capacitar. Y hay algo que hay que decirlo. Siempre va a haber subsidio. Alguien que esté pensando que va a desaparecer el subsidio, porque en todo el mundo, aún en los Estados Unidos, en China, en Rusia, siempre el transporte público está subsidiado porque no es barato. Así es, caro. Y nunca va a haber competencia entre ingresos y transporte público. Bueno, no sé si habrá algunas excepciones, países del Medio Oriente que tienen tanto dinero. No sé, estabas en China. No sé, ¿verdad? No, Medio Oriente, no lejano Oriente. Por donde anda ahora, ¿verdad? Ahí en gira el presidente de Estados Unidos. Que ahí tal vez es privado y tienen para pagarlo, pero el transporte va a seguir siendo otra subsidiado. vez, Bessi. ¿Por qué subsidiado, Bessi? Simple, porque el subsidio es al pasajero. Y estos empresarios han creído que es a ellos el subsidio. ¿Su meta? No, es que ahí tiene razón. Es que ahí sí no se lo voy a discutir. Si es que el servicio ya era malo, es que eso no lo vamos a discutir. Nunca sirvió y nadie lo ha resuelto. Hasta este momento nadie lo ha resuelto. El servicio sí era. Estos señores tampoco eran angelitos. Pero ¿y qué pasó con los controles del Estado? ¿Por qué no se les exigió? ¿Dónde estaba? Ellos recibían un subsidio. ¿Dónde estaban los controles del Ministerio de Trabajo por cómo los empleaban? El Viceministerio de Transporte con las multas, con las licencias. Entonces, ¿dónde estuvieron los controles del Estado para mejorarlo? Claro, este problema se encarnó de este modo. Este problema se encarnó de este modo porque todos los gobiernos fueron cómplices de este modelo y de este desorden. Ahora, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un cambio y una reforma estructural, eso sí es cierto. Y esto indistintamente de lo de las detenciones. Con las detenciones yo ya manifesté que por principio de coercibilidad solo se le puede exigir a una persona el cumplimiento de una norma cuando la norma es previa, y retroactividad también, ¿vea? Pero cuando se le ha dicho a la gente, mire, tiene que acatar esta disposición, eso no se hizo, y en otras ocasiones cuando se ha solicitado que se haga eso, tampoco se ha hecho. Esa es mi observación. Ahora, la reestructuración del transporte es necesaria, y es necesaria desde hace años. Y que tiene que ser pues de fondo. Que el servicio ha sido deficiente todo el tiempo, y con la complicidad del Estado. Eso ya lo sabemos, eso yo no lo voy a debatir. No, yo al final del día lo importante es que la población reciba un servicio digno, del cual paga, del cual
de corresponde exigirle a estos concesionarios no viajar en ese laterío, esos animales contaminantes, que ya hay informes de medio ambiente que han contaminado el 50% del aire en la capital, solo este montón de artefactos que tiran ese odioso humo contaminante. Y que la gente pueda beneficiarse de este servicio. Ahora, nuevamente, dicho eso, pues todos tenemos claro que esa raza es una raza bien particular, pero de esa los arrestos y la muerte en custodia de esta persona, pues son otros 5 pesos. Así es. Vamos a reflexiones finales, Aldo. Bueno, solo les recuerdo a los colegas que fue este gobierno, de hecho el ministro actual que tanto algunos critican, el que fue a encontrar un montón de predios donde estaban parqueados un montón de buses que hasta zacate tenían ya adentro y habían estado cobrando subsidios durante años. Este gobierno lo fue a destapar. ¿Qué pasó con los gobiernos del FMLN? Había contubernio y había corruptada. Eso está totalmente claro, si no, no se hubieran cobrado. Entonces, ahora, decir, es que este gobierno ya tiene tantos años y no se ha reformado, es que no es fácil. No es fácil, no solo porque es una herencia, no solo por el hecho de que las rutas son vastas y se requiere un gran número de unidades. Vale, entonces vamos a sacarlas todas y por arte de magia van a caer aquí todas las miles de unidades que vamos a sustituir. Esas se fabrican, sabemos que los buses se fabrican por petición. Los buses no son como los carros, ahí está ya el parqueado, ¿eh? Venga, deme uno. No, se fabrican por petición y por lotes y no son baratos. Y por último, hay una industria alrededor de la actividad de los buceros, que no es la más rentable, por cierto, la de los buses es la menos rentable, gasolina, llantas, baterías, esos son los que también están influenciando para que esto no se reforme. Bueno. Yo hago pues un llamado nuevamente al viceministerio de Vivienda, Michelle Sol, ojalá les logre resolver a la gente de la comunidad del Bosque de la manera exitosa como le resolvió a la gente de la comunidad del Espino para que tengan acceso a la vivienda. Y pido nuevamente la libertad para los 2 compañeros detenidos. Conscientes de la oportuna misión que tenemos de darles a conocer a ustedes los diferentes puntos de vista de nuestros panelistas, con el propósito de que ustedes puedan recoger insumos y construir su propia lectura de los acontecimientos que aquí se tratan, por un lado. Y por otro lado, que esto pues logre alimentar desde el punto de vista democrático su propio pensamiento crítico. Esa es nuestra misión y la que este servidor a lo largo de los años, 35 años de ejercer el periodismo, vengo haciendo. Gracias, licenciado Someta, gracias a Bessie, gracias también a ti, Aldo, te agradezco muchísimo. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.